A ver, prepárense para una historia geológica que parece sacada de la ciencia ficción, una que conecta dos continentes de una forma que, se los aseguro, no se esperan. Vamos a hablar de cómo un pedazo de lo que hoy es Norteamérica terminó, de alguna manera, en Argentina. Y sí, la pregunta es así de directa. ¿Cómo es posible que un fragmento del antiguo continente norteamericano, que los geólogos llaman Laurentia, esté ahora mismo en el oeste de Argentina? Bueno, la respuesta a todo este misterio está justo ahí, en esas montañas, la precordillera. Miren, en toda buena historia de detectives siempre hay una pista que no cuadra, ¿no? Algo que no tiene sentido. Bueno, para los geólogos, la precordillera argentina era justo eso. Un rompecabezas, donde las piezas simplemente no encajaban con el resto del paisaje sudamericano de esa época. Y la primera gran pista, la que hizo que todos se rascaran la cabeza, estaba en los fósiles. Imagínense, en esa época, en el período cámbrico, casi toda Sudamérica, que era parte del supercontinente Gondwana, tenía un tipo de fósil muy específico, los trilobites redlíquidos. Pero, de repente, en la precordillera encontraban otra cosa, olenélidos. Y estos solo se conocían de un lugar, Norteamérica. O sea, es como encontrar un pingüino en el desierto del Sahara. Simplemente no tiene sentido. Pero esperen que la cosa se pone aún más rara. No eran solo los fósiles. La precordillera en sí misma es una gigantesca plataforma de roca carbonática. Y aquí va el dato clave. Estas plataformas pero solo se forman en mares tropicales. Pensemos en el Caribe, aguas cálidas, poco profundas, cerca del Ecuador. Y ahí es donde el rompecabezas se vuelve imposible. ¡Exacto! Todo en la precordillera grita trópico. Pero, ¿saben dónde estaba el resto de Sudamérica en ese entonces? Cerca del Polo Sur, en aguas congeladas. Era una contradicción total. Y fue el geólogo argentino Víctor Ramos uno de los que puso el dedo en la llaga, preguntándose, a ver, ¿cómo es que tenemos una especie de isla caribeña en medio del Ártico? Entonces, si las piezas no encajan donde están, es porque no siempre estuvieron ahí. La única explicación posible no está en un lugar, sino en un viaje. Un viaje increíble de millones y millones de años a través de un océano que ya ni siquiera existe. Así, y solo así, se resuelve este misterio. Y aquí entra el concepto clave, el terreno alóctono. Suena complicado, pero la idea es genial. Pensemos en un polizón continental. Literalmente, es un trozo de corteza que se rompe de un continente, viaja a la deriva y termina pegándose en otro. A este polizón en particular lo llamaron el terreno de Cuyania. O sea, la precordillera no es originaria de Sudamérica, es una inmigrante. Y su viaje fue una verdadera odisea. A ver, la historia va más o menos así. Hace unos 540 millones de años, ¡pum!, Cuyania se desprende de la costa de lo que hoy es el este de Estados Unidos. Y durante 80 millones de años, 80, estuvo flotando a la deriva hacia el sur, cruzando un océano inmenso llamado Iapetus. Finalmente, hace unos 460 millones de años, choca y se incrusta contra el borde de Gondwana. Y de repente todo encaja. Los fósiles norteamericanos, las rocas tropicales, todo cobra sentido. Ahora, lo realmente increíble de todo esto es que la historia de Cuyania no es única. Para nada. Nuestro planeta es como un gran escenario de dramas tectónicos. De hecho, mientras nuestro pequeño polizón viajaba hacia el sur, había otros trozos de tierra haciendo viajes igual de locos, pero en la dirección contraria. Pensemos en ese mismo océano, el Iapetus. Era como una cremallera gigante. Mientras por un lado se abría para dejar pasar a Cuyania, por el otro extremo se estaba cerrando. Y cuando un océano se cierra, bueno, se viene una colisión continental de proporciones épicas. Y a este proceso de fabricar montañas, los geólogos le llaman orogenia. Es básicamente lo que pasa cuando dos placas tectónicas chocan de frente. La corteza se arruga, se pliega, se levanta. Imaginen el capó de un coche en un choque. Pues eso, pero a una escala de millones de años y con continentes enteros. Un ejemplo perfecto de esto es la orogenia caledónica. Presten atención porque es alucinante. Había otro polizón, Avalonia, que era un pedazo de lo que hoy es Inglaterra y Gales. Se soltó de Gondwana y viajó hacia el norte, justo al revés que Cuyania. Chocó contra lo que hoy es Escandinavia y Norteamérica y formó una cordillera gigantesca. Pero la historia no termina ahí. Millones de años después, el Océano Atlántico empezó a abrirse y partió esa cordillera por la mitad. Así que hoy, los restos de esa misma montaña están en lugares tan distintos como los Apalaches en Estados Unidos y en Escocia, Irlanda y Escandinavia. Son la misma cadena montañosa, pero con un océano en medio. Increíble, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el mapa del mundo que vemos en los libros es solo una foto, una instantánea en el tiempo geológico. Esas líneas que dibujamos, esos continentes que creemos fijos, en realidad todo está en un baile lentísimo pero imparable. Porque esas mismas fuerzas que se llevaron un pedazo de Norteamérica a Argentina o que partieron una cordillera en dos, siguen ahí. Siguen trabajando justo debajo de nuestros pies. El planeta está vivo y aunque no lo notemos en nuestro día a día, sigue cambiando, sigue rearmándose. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el pasado geológico fue tan salvaje y tan impredecible, ¿cómo se verá el mapa del mundo en, digamos, otros 200 millones de años? La única certeza es que el mapa que conocemos tiene los días contados. Gracias por habernos acompañado.